de Daniel Caballero, responsable de la revista donde se han venido publicando hace muchísimo tiempo estas partes policiales y por lo tanto se ha hecho tan conocido en todos lados. Daniel está operado, así que por eso mandó este escrito. Dice: partes policiales centenarios y la revista han caminado juntos hasta la fecha. Hemos cruzado cerros suaves y ásperos, cañadas bravas y mansas, ríos que llevan su frescura al mar, vientos fuertes y brisas frescas, y siempre juntos. Por eso decir partes policiales y la revista es lo mismo, sin haberlo planeado, sin haber hecho un contrato. Se ha realizado naturalmente. Nosotros, la revista, no seríamos tal sin los partes policiales centenarios. En nombre de toda la revista queremos agradecer a José porque confió en nosotros para aventurarnos en la historia. Abrazo grande para todos por muchos años más de camino juntos y ojalá quedemos en la memoria de nuestro querido 33. Salud, Daniel Aldo Caballero Ubilla. Bueno, antes que nada, primero que nada, por supuesto que agradecerles a todos por esta presencia. La intención era justamente como con la revista de la cual yo integro parte de ese mismo equipo, lo tenemos ya desde hace muchos años a José trabajando y aportándonos esas historias bárbaras. Y quien debía estar acá hablando era Rubén Acevedo, que no pudo llegar por diferentes temas. Daniel Caballero tampoco en último momento, y bueno, me tocó a mí. Entonces esto me hizo acordar en parte, siguiendo la historia de los partes. Hoy estaba sesteando y cuando me levanto apurado viendo la hora, me vino como una cosa y me acordé un cuento que hacía siempre José Raposo, el negro Raposo. Y aprovecho que hay gente que está vinculada a el carnaval por ahí, que me hizo acordar a los partes, porque un día salió a hacer gira por la segunda, la tercera, la novena, y cuando vuelve en el último tablado, en Vergara, parecía una orquesta cubana, ¿no? Habían salido 15 y habían llegado 4 nomás ahí. Entonces siempre decía, y un saludo grande a todos mis compañeros que han quedado en el camino, en las distintas comisarías, en la zona, en la vuelta. Y bueno, me tocó a mí quedar para esta lectura cortita, no se asusten que son hojas, muchas, pero porque tiene letra grande. Entonces, lo que hemos preparado con el equipo dice así: el nombre de todos quienes integramos el equipo de la revista. La revista, como todo organismo vivo, ha debido adaptarse. Nació de papel y tinta, sí, pero nunca fue solo eso. Desde sus primeras páginas, lo que sostuvo fue el pulso de quienes escriben y de quienes leen. Esa corriente invisible de intención, de búsqueda y de afecto. Hoy, en tiempos donde lo digital parece devorarlo todo, la revista sigue siendo un hecho biológico, porque late, porque respira, porque muta. Su evolución no es solo tecnológica, es darwiniana en el sentido más profundo. Sobrevive porque se transforma, pero también porque conserva lo esencial. Y lo esencial es esto: el deseo de decir algo verdadero, algo que importe. Cada número, José, es una pequeña migración hacia lo nuevo, sin perder el nido. Y en ese vuelo hay voces que nos acompañan desde hace tiempo. Una de ellas es la del autor, que hoy presenta su libro. Su escritura ha sido parte de esta transformación como una célula que se multiplica sin perder su identidad. Y en ese proceso de transformación hay textos que han sabido encarnar el espíritu de la revista con una fidelidad casi orgánica. Uno de ellos es Partes policiales centenarios, la columna que mes a mes nos conecta con un territorio tan real como imaginario, las cercanías del río Paraná. Allí, entre hechos ocurridos y otros que prefieren no definirse del todo, se construye una narrativa que es memoria, rumor y también invención. El columnista no solo relata, escucha, interpreta, y a veces deja que el silencio complete lo que las palabras apenas insinúan. Esa columna que comenzó como un gesto mensual, hoy florece en una publicación propia, y no es casual. Porque cuando una voz encuentra su cauce, el río la lleva.
Y cuando una escritura se vuelve necesaria, pide su propio espacio, su propio libro. Este libro que hoy celebramos es, entonces, más que una recopilación, es una maduración, es el fruto de una constancia que supo dialogar con el tiempo, con los lectores y con ese río que nunca deja de murmurar. Y para cerrar, queremos agradecer de parte, otra vez, desde todo el equipo de la revista, a José Luis Cuello, o como lo llamamos con afecto y admiración, el comisario y el brujo. Porque su escritura tiene algo de pesquisa y algo de conjuro. Investiga, sí, pero también invoca. Nos trae voces del río Parao, ecos de un tiempo que no figura en los relojes y personajes que parecen salidos de un expediente o de un sueño. Gracias, José, por hacer de cada entrega un ritual compartido, por recordarnos que la literatura puede ser archivo, pero también hechizo, y por demostrar con este libro que cuando la palabra se sostiene en el tiempo, florece. Hoy celebramos tu obra, tu constancia y tu magia, equipo de la revista. Gracias. Inquieto, observador y estudioso de la historia y de la vida de Vergara. Además de escritor, es actor de teatro, un teatro de larga y destacada trayectoria. Si hablamos de la villa, como todavía siguen nombrando a Vergara, hoy ciudad, hablamos de un lugar con vida propia, que se ha plantado con fuerza, porque tiene sobradas credenciales para hacerlo. Con su propia historia e historiadores, con referentes que trabajan sin descanso para que este lugar en el mundo, fundado 50 años después de la ciudad de 33, sea lo que es, Vergara. Y tienen su propio arroyo, el Parao o el Parado, al que le cantan. Tiene sus escritores y poetas que desde allí se han proyectado a todo el país. Y tienen su teatro y tienen su público. Y por sobre todas las cosas tienen su gente, orgullosa de su lugar, de su terruño. Este libro, Partes policiales centenarios, son sin duda mucho más que una recopilación. Es el producto de la investigación y, al decir del propio autor, son documentos de un excepcional valor de los que nos hemos servido en nuestro trabajo de investigación, pero también hemos descubierto en ellos un disparador para la construcción de artículos humorísticos. Evidentemente, los partes policiales son una valiosa fuente de información social, histórica y anecdótica, porque reflejan el pensamiento de la comunidad o de algunos actores de esa comunidad, de cómo se vivía, se resolvían los conflictos, y en este caso con la preponderancia del escribiente y el comisario. El humor atraviesa estas páginas y es otro protagonista en sí mismo. ¿Qué mejor forma, además, de atraer a los lectores y a los espectadores? El humor es una forma poderosa de conexión emocional, crítica y de atracción narrativa, que el autor lo hace con singular facilidad y maestría. Es además la puerta de entrada a un mundo que, si se describe con otra formalidad, podría volverse más engorroso o menos atractivo. Pintar y mostrar esa realidad de principio del siglo en Vergara nos invita a través del humor a seguir leyendo, a volver a reírnos, a disfrutar cada página. Esos artículos, donde cada uno es una historia propia, transforman el rato de lectura y quedan además en la memoria y se vuelven oportunas para contar otras historias. Es una forma creativa de doble faz, por lo que su valor se multiplica, porque podemos comenzar por el libro o podemos disfrutar por el teatro. Es la crónica de una época, en un determinado lugar, donde los protagonistas tienen nombre y apellido, son reconocibles, rescata personajes pintorescos y situaciones que por momento alguno parecen absurdas. Reconstruye miradas, la de los policías, los sospechosos, la de los pobladores y la nuestra. Lo anecdótico se transforma en historia y lo policial en testimonio social. No se trata solo de una lectura entretenida
sino de una manera de recuperar voces, costumbres y formas de ver el mundo de otra época. Esas historias que hablan, por ejemplo, del cambio de festejo de Año Nuevo por una normativa espiritual debido a problemas digestivos de la población, de dramas matrimoniales del cine que alteran la convivencia, de cómo el rancherío El Bellaco se cambió de lugar gracias a las intensas lluvias de 1910 o los semovientes acuáticos marcados por la policía. Muestra que lo cotidiano puede ser contado y cómo el humor no oculta la historia social, sino que la revela desde otro lugar. Y muestra también cómo un autor sensible y atento a las cosas nuestras puede transformar el rato de lectura, reencuadrar la experiencia narrativa que atrapa el tiempo y lo vuelve muy placentero. Y para eso hay que tener la mirada aguda, la sensibilidad a flor de piel y la facilidad de atraer lo escrito para que el lector se quede porque se siente invitado a reír, a pensar, a sentir y a recordar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de tanto las que expresaba Acarino como las de la que acaba de expresar Daniela. Realmente uno escribe y generalmente no recibe tanto cariño en las devoluciones, ¿no? Así que me siento muy agradecido, muy contento por esta manera de contar lo que es este humilde trabajo que con tanto cariño hemos hecho al cabo de ya de los 10, 15 años que venimos escribiendo este tipo de historias. Quiero empezar ya refiriéndome directamente a la obra en sí, al libro, por algunos agradecimientos que son de orden. La tapa, el dibujo de tapa corresponde a una escena precisamente del teatro, de lo que hacemos a veces con el Teatro del Altillo, una obra vieja, donde estamos con Horacio Rigamonti y yo, que soy el comisario en funciones. Allí Horacio Silva, un tatuador, un dibujante y un pintor excepcional de Vergara, que algún día presentará en algún lugar sus obras, magnífico dibujante y pintor. A él un agradecimiento enorme. Los dibujos, hay 20 dibujos interiores que interpretan un poco los partes también. 20 dibujos son autoría de Bruno Bettencourt, otro vergarense que trabaja en los medios en Montevideo. Y el dibujo de contratapa es de una reconocida pintora brasileña que conocimos a través de los trabajos de genealogía que hacemos, que tiene parientes en el Uruguay, y bueno, nos hizo el honor de hacer ese dibujo en una tabla, que se trata de unos Reyes Magos que pasaban por la aduana, y a falta de escáner, ahí si pueden ver, había ahí un perro salchicha olfateando los bultos que iban pasando por la aduana. También a ella mi agradecimiento. Quiero agradecer también muchísimo a la prensa en el 33, porque nos ha dado una bolilla tremenda. Realmente a veces nos sentimos muy aislados en Vergara, igualmente son el interior del interior, y hemos tenido una repercusión tremenda en la gente de la prensa, en las radios, en la televisión, y quiero destacar también el apoyo que hemos tenido de la Dirección de Cultura, realmente importantísimo. Sin esos apoyos es difícil
venir a 33, salir de Vergara. Nosotros a veces con el teatro nos cuesta, nos sentimos a nuestras anchas presentándonos allá con nuestra gente, pero nos cuesta salir, se nos hace muy difícil. Pienso que algún día vendremos a 33 a presentar todo este tipo de trabajo que lleva muchísimos años también. También quiero agradecer a María Angélica Silva, que está por allá atrás, en la sesión ventas del libro, que me ha dado una mano, más que me ha dado una mano, hemos trabajado en conjunto en todo lo que es la promoción de esta actividad. Una gestora cultural que realmente es un orgullo para nuestro pueblo. A mi hija Leticia también, que me dio una gran mano en lo que fue el diseño del libro. Yo había hecho una cosa bastante rústica y bueno, ella un poco más entendida en el tema de marketing y diseño, me dio un espaldarazo importante. Y bueno, quedó esa publicación que quedó muy bonita. Bueno, y yendo ya a lo que es a cómo se escriben estos partes tienen, si bien parecen cosas irreales, a veces, tienen como base un trabajo muchísimo más serio de historia, que es una investigación que hicimos durante muchísimos años, casi 20 años o más, de la historia de Vergara. La historia de Vergara, que no estaba escrita en ningún lado, la fuimos desenterrando, armándola de a poquito como si fuera un rompecabezas, y culminaron con 2 libros, que en el año 2004, El pueblo de Parao, Orígenes, y en el 2010, El pueblo del Parao, Historias y Leyendas. Ahí quedó develado un pueblo, el pueblo de Vergara, el pueblo del Parao, en casi toda su dimensión, porque las investigaciones históricas no se terminan, siempre se está encontrando cosas y reescribiendo la propia historia, pero quedó en forma patente un pueblo con todas sus características, y sobre ese pueblo, que nació en 1891 como el caserío del Parao, cuando el brasilero Vergara comienza a vender los primeros terrenos allí en la vuelta de la plaza, y lo investigamos fuertemente hasta el año por ahí 1930, hasta que llegó el ferrocarril por ahí, y pudimos hacer un trabajo bastante exhaustivo de lo que es la historia de Vergara. Y en ese pueblo, a raíz de haberme yo encontrado con una fuente para esas historias que escribimos sobre Vergara, me encontré con una fuente que fueron los partes policiales, precisamente, de la comisaría de Vergara de 1907 a 1920, por ahí, que desarrollaban y aclaraban muchísimas cosas del diario vivir de Vergara. En principio quise reproducir algunas partes, a ver si medio inspirado en las partes de Don Menchaca, de Serafín J. García, y en algún otro parte gracioso que se veía por ahí en algunas revistas, en algunos diarios. Pero la temática que manejaban esos partes era un poco cruda, cosas muy delicadas, entonces era difícil de transformar la vida diaria de esa comisaría en algo humorístico. Y bueno, y en ese sentido, con el formato del parte policial, empecé a hacer algunos relatos referidos esencialmente a lo que era la vida de Vergara, un poco para tener referencia de lo que era la historia de Vergara. Como decía, Vergara se crea en 1891 a instancia de José Fernando Vergara, un brasileño que vivía acá en el Uruguay. Ahí ya a partir de 1896 comienzan a llegar los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes italianos,
que tuvieron la particularidad de que eran constructores. Otra hubiera sido la historia de Vergara si esta gente no hubiera venido, porque realmente esas casas viejas, lo que forma el casco viejo de Vergara, fueron hechos por los Ducatelli, por los Cito, por los Bonelli, por los Di Bueno, que aparecieron no sé cómo ahí, por suerte, y empezaron a construir ese pueblo. Inmediatamente aparecen los comerciantes, los herreros, los carpinteros, los barberos, zapateros, gente que vio en el nuevo pueblo la posibilidad de realizar allí, de realizarse, de continuar su vida. Y por supuesto también llegaron de la campaña muchísimos vecinos atraídos por la posibilidad de la mano de obra, de la salud, de la escuela, de las comunicaciones, la dirigencia, ¿verdad?, que era lo que pasaba cada 3 días, de la salud a través de los médicos, y ahí se fue gestando ese pueblo sobre el cual empezaban a caer esas ideas de las que me refería, y ese relacionamiento entre la gente permitía que el comisario, la máxima autoridad, impartiera un poco de respeto en ese pueblo que estaban haciendo, y que no su composición tan dispar hacía que hablando mal y pronto fuera un relajo. Por lo que el comisario tenía su autoridad presente, y de esa manera atendía los problemas de la población, llevando la solución a todo lo que se le planteaba. Todo eso ocurrió, toda la vida de Vergara ocurrió, como decía, teóricamente en 30 años, 30, 40 años, que fue el estudio donde realizamos, y el estudio a donde luego nosotros vamos haciendo actuar la figura del comisario, que en principio hubo un comisario muy famoso, que fue Segundo Oxley, que fue capitán de Aparicio Saravia, pero una vez roto el pacto de la Cruz, en 1904, viene un comisario colorado, que fue Germán Muiño, que era segundo del general Basilicio Saravia, que era el jefe político, y al cual él le dirigía toda la correspondencia, generalmente, ¿no? A veces se le dirigía al general Aparicio Saravia, a veces se la dirigía al juez de paz, a distintas instituciones del medio, ¿no?, donde le podían solucionar su problema. Así que entonces, como le decía, en ese mundo, en ese pequeño mundo, es donde se desarrollan estos partes, que mucha gente me pregunta, ¿y eso será cierto? Bueno, hay que leer el libro para ver como se preguntaba la gente a veces con el tema de las partes de Don Menchaca, ¿no? Dice, ¿y este hombre habrá escrito todo eso que escribe? ¿Sería cierto? Uno le da no sé qué decir que alguna cosa no tiene mucho de verdad, pero podría haber sido. Y otras cosas son reales, que uno indudablemente le pone un poco de color para que quede una historia interesante y amena de leer, ¿no? Que eso es lo importante. Esas partes se empezaron a publicar un poco en internet, después hicimos un programa de radio con Jorge Muniz, otro amigo, investigador allá de Vergara, que es muy estudioso de la historia local y regional. Hicimos un programa llamado Tiempo de Memorias, y ahí
teníamos una sección de humor que se llamaba Partes Policiales. Centenario, en definitiva, no se llamaba Centenario. Centenario le puso Leacarino y Daniel Caballero, le completaron el título. Eran partes policiales simplemente, y se tomaron el atrevimiento de ponerle Centenario, y me gustó, no estuvieron bien, no tenían otra manera de llamarse. Bueno, y con Jorge tuvimos un par de años y hasta un premio ganamos, porque daban un premio gaucho, que se llamaba, que lo otorgaba Rami y una asociación de cables. Lo que nos llamó la atención, porque realmente nosotros conversábamos de historia, poníamos un tema en la mesa y conversábamos de historia local y regional, de las cosas que habíamos investigado, y después, bueno, nos despachábamos con yo me despachaba con ese parte policial, y después empecé a publicarlo en la revista. Ya debe ser como 8 años que yo estoy atormentando a la gente con estos partes ahí, y bueno, y ahí uno va creciendo, va aprendiendo, va un poco manejando el humor que la gente necesita, y siente alguna devolución, que bueno, que le dicen que va más o menos por el buen camino, y la práctica hace mucho a que uno aprenda de estas cosas. Indudablemente con el tiempo le he ido tomando la mano. A veces me preguntan cuándo voy a dejar de escribir esto, y esto parece que fuera una cosa inagotable, porque basta una idea que aparezca, basta una conversación con alguien y que surja algo gracioso para que me quede, para que yo pueda arrojar esa idea sobre ese pueblo ya preestablecido, sobre esos personajes, sobre esas leyendas, y que esa idea marche sola. De repente un parte de esto me lleva 5 minutos hacerlo, ¿no? Ya cuando me lleva más tiempo ya lo abandono, lo dejo para otro momento. Es decir, da la impresión de que es una fuente como inagotable, y como tiene esa relación con la historia, con esta historia que tanto conozco, que me resulta sencillo avanzar en este tipo de relatos. El lenguaje que se utiliza, bueno, un lenguaje común y corriente, el que venimos utilizando nosotros, nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? Con los dichos, con las muletillas, con las palabras que utilizamos. Lo hago en forma natural, no tengo que impostar absolutamente nada. Así hablamos los 33inos, de la manera como lo hacían o como lo hacen ver, por ejemplo, Valdía, La Rosa, Serafín J. García, que rescatan todo el tema del habla del pago, y bueno, y en ese lenguaje es que nos expresamos. Por eso a veces resulta ameno leerlo y entender fácilmente de lo que se está hablando, ¿no? Pues, a pesar de ser una carta bastante formal la que hace el comisario. Bueno, y en este caso hemos hecho unos 60 relatos, recopilados unos 60 relatos. Yo más o menos, no sé, debo tener unos 200 relatos realizados, ¿no? En la revista deben haber habido unos 100, y medio que los hago a pedido de vez en cuando, ¿no? Cuando llega fin de mes y a Karino o Daniel me dice, che, mirá que está faltando un parte, y me fijo en el celular, ahí tengo muchas ideas, y ahí las rescato, y bueno, y en un rato lo trato de hacer seriamente, ¿verdad? Por más que sea humor, lo hago con mucha conciencia, ¿no? Es muy difícil hacer humor a veces y no caer en el ridículo. Bueno, es lo que trato de hacer, trato de hacerlo
hacer ese tipo de autocrítica, de hacer el relato y que no escribir una guarangada, por ejemplo, era un humor muy sano aparte, no utiliza palabras soeces, no utiliza malas palabras, salvo en algún caso excepcional. Y bueno, bien podían de pronto ser otro tipo de relato, pero otro formato, pero bueno, me encasillé en el formato del parte policial y bueno, Dios dirá hasta cuándo seguiré yo con esa fórmula de contar las historias del comisario de Vergara. En ese libro, entre esos relatos, está lo que decía Daniela recién, una tropeada sospechosa de Tararira del Parao hacia el Cebollatí. Claro, no había freezer en ese momento, entonces había como si fuera una tropeada de ganado, el comisario y su tropa aprovechaban a hacerse a llevar a través del arroyo hacia el Cebollatí, y después, bueno, ahí lo cargarían una tropa de Tararira debidamente marcada y con su guía de tránsito, indudablemente. Hay otro caso de una detención, esa que está en la contratapa, la detención de unos Reyes Magos, que es el primer cuento, el primer relato que hay, donde con el verso de que eran Reyes Magos, bueno, iban pasando por la aduana y venían con todo su cargamento, con el cargamento envuelto como para regalos para niños, y bueno, había que leerlo y darse cuenta que los Reyes Magos no tenían mucho de Reyes Magos y sí mucho de contrabando. Otro caso que se hablaba, que incluso no quiero adelantarme, pero fue la suspensión del Año Nuevo, 31 de diciembre, a raíz de una diarrea generalizada que hubo en Vergara, y el 31 estaba todo el mundo deshecho, no daba a festejar, y el propio comisario suspende el Año Nuevo para el 15 de enero siguiente, cosa que fue muy festejada por la población. Bueno, y así hay una serie de relatos, hay casos que parecen como actuales, por ejemplo, el caso de la legalización de la caña brava, ¿no? Porque para que no vendieran una caña brava, una caña brasilera de mala calidad, y para arrebatar el mercado a los contrabandistas, como sucedió con la marihuana, el propio gobierno puso un expendio de caña brava, y en este caso la misma comisaría tenía un kiosquito donde precisamente vendía ese producto, ¿no? con ese fin. Bueno, entre eso y otra serie y 50 y pico relatos más, se puede leer este libro. Así que yo realmente les agradezco de corazón la presencia a ustedes. No es fácil venir de Vergara, allí en el medio, allí somos locatarios, y nos resulta sencillo presentarnos y presentar este tipo de trabajo, como presentamos con el Teatro del Altillo, pero venir a 33 ya nos cuesta dar ese paso indudablemente, porque no sabemos si vamos a tener apoyo, si vamos a contar con la presencia de los amigos y de la gente que pueda haber leído este tipo de relatos. Y realmente me ha sido muy grato haber venido y haber contado con tanta gente a presenciar este lanzamiento. Así que, bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.
cortita también, no sé si se apagó, se ve. Cortito nomás, ya para ir cerrando justamente, un poco lo que él también contaba. Una vez se escribe cosas, cuenta esta historia, no sabe dónde van a terminar, qué respuesta tienen. Y se da otro hecho curioso en este caso, que pudimos materializarlo con una persona conocida, que no estaba en la ciudad, estaba lejos, y una forma a veces de tener contacto con el pago era la publicación nuestra. Y se la mandábamos en PDF, además. Yo con todo, a mí me complica mucho darla en el celular, pero bueno, sé que mucha gente lo hace y a veces, bueno, no hay más remedio. Y de esa lectura, que era la que más quería, una persona de 33, un compañero por aquí, que voy a pedirle que venga por este lado, Abraham Satut, en sus ratos libres, y en eso de mantener la constancia de conocer qué pasaba con 33, inspirado en esos cuentos, hizo una canción que tiene que ver con uno de los partes. Así que, bueno, le pedimos que un poco para poner cierre a esto, nos deje la canción especial que bueno, ha compuesto para todos aquí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Fue como Walter lo cuenta, así. Me llegó la suspensión del Año Nuevo. Entonces, fue fácil porque estaba tan bien escrito, como dijimos, que salió en milonga. Y más o menos quedó esto. Así que se los presento a ustedes también, pero todo mérito de José Luis. Con este ritmo bien manso traigo un recuerdo jocoso de los partes de Bulmoso, comisario policial de tierra adentro oriental, de la zona del Parao. Ya el 900 había entrado, muy pocos años del mismo, aunque parezca un abismo, sus mentas nos han llegado. Y el comisario decía en su parte: 27 de diciembre de 1912, jefe político, goce usted de buena salud, y le cuento en plenitud de una dolencia masiva que ha atacado a gente en pila, con muchas calamidades. Las fiestas tradicionales casi nos dejan sin vida. El pueblo está sufriendo dolores en general, churrillos intestinal, náuseas, vómitos, padeciendo sudores y enfriamiento, como lo que tengo ahora, y obligado por la joroba me voy corriendo apurado a buscar un excusado porque este mal me devora. Están entre los afectados el juez de paz, el alcalde, el escribano y el fraile. Hay gente que me han contado que la han visto en mal estado, por comentarios reitero, a la madame del rancho Ero, que ha cerrado su negocio, pues aunque le sobran socios, tiene la fuerza en cero. Aquí se ha consultado los eruditos del pueblo, Saugalineta y a fuego doña Carnales han rezado. A fuerza de Santiguao, en Pache Bravo dijeron, y como al doctor lo vieron rajar por sus vacaciones, creo en las resoluciones que estos ilustres nos dieron. El motivo de estos males fue que la suerte mañera le ha tocado a don Silvera, fuerte asentado de estos lares. Ganó la rifa finales del Hospital Caridad, 10.000 pesos, ley, verdad, justo él, que no precisa, pero la suerte va prisa donde no hay necesidad. Pero en un gran gesto noble y agradeciendo su liga, pa' que después no se diga que no es un hombre notable, al pueblo quiere brindarle una comilona flor
sin importar el color, festejar la Navidad, comiendo bien de verdad un asado de proporción. Y fue medio centenar de corderos que donó. Al porarío invitó y a familias de verdad. Yo acepté sin más dudar, así él devolvía un favor que como hombre cumplidor quería ponerse a mano de gauchadas que de hermano le hiciera este servidor. Seguro lo que incidió, empeorando el desenlace, fue el calor que ahora hace, y 5 leguas viajó el asado que el hombre envió en carreta hasta Vergara. Aunque parezca pavada, el recuerdo se asoma de los efectos de la toma que contra el hombre fue dada. Le reitero, esto marcó para que el pueblo sufriera digestiva trancadera que Tafara lo dejó. Por eso mismo que yo, con normas no muy legales pero muy espirituales, editado en un oficio basado en tantos tropizos para remedio de males, comunico, se pospone en Vergara el año nuevo para el 15 de enero. Entrado el año que viene, porque en la fiesta conviene soltar nuestras diversiones, regocijos, emociones, algarabía y salud, recuperar plenitud, festejando en condiciones. Sin más asunto a informar, solo un feliz año nuevo. Tenga el 1 de enero mi deseo de expresar. Y pudiendo festejar, repuestos y no sufrientes, un abrazo cordialmente que nuestra amistad demanda, le daré como Dios manda el 15 personalmente. Muchísimas gracias, quedó mucho mejor que el parte.